Continuamos, hermanos, pensando en la vida del rey David y tratando de aprender, ¿no? Para nosotros, basándonos en su experiencia, ¿no? Enriqueciéndonos. Y vamos a avanzar en el libro de 1 Samuel, al capítulo 30. 1 Samuel 30, vamos a leer allí del versículo 1 al versículo 8. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David enfrentó muchas pruebas en su vida, ¿no? Infinidad de pruebas desde un inicio cuando era pastor, ¿no? Y tenía que cuidar las ovejas, y bien avanzado el reinado también tuvo que enfrentar algunas rebeliones y problemas. Pero en este caso realmente está llegando a una prueba límite, a una prueba muy dura, de las peores que haya tenido que enfrentar. Él está viviendo en el exilio, no puede vivir en Israel porque el rey Saúl lo está persiguiendo sistemáticamente y lo quiere matar. Finalmente fue a parar al Filistea, está bajo los filisteos. Y estando en el exilio, los filisteos también desconfían de él. Habría que leer el capítulo anterior, ¿no? Al final del capítulo le dicen: vuélvete porque no confiamos en vos. Así que tampoco confían en él los filisteos, en el territorio donde está. Vuelve a la ciudad donde él estaba radicado con sus hombres, y de pronto un tercer pueblo, ni los israelitas ni los filisteos, los amalecitas, habían atacado su ciudad, habían quemado las viviendas y se habían llevado a todas sus familias. Era verdaderamente un drama, mal con los amalecitas, los filisteos, con los israelitas que estaban comandados por Saúl, y allí se ponen a llorar de amargura, y allí también sus amigos, sus soldados se levantan contra él y lo quieren apedrear, lo quieren matar, lo responsabilizan, lo culpan por lo que ha sucedido. Y mira para adentro, para su propia familia, y ha perdido también su familia, David. Sus dos esposas han sido llevadas cautivas. En todos los frentes tiene problemas, David. Todos los frentes. Problemas con los enemigos, con los pueblos, con los suyos, que ahora lo están responsabilizando y culpando, y ha perdido su familia. En todos los frentes, problemas. ¿De dónde se agarró? ¿De dónde se tomó? Como para enfrentar semejante prueba en todos los frentes al mismo tiempo. Y leemos allí dos frases bien concretas, dos medidas que él tomó. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y en el versículo 8 dice: y David consultó a Jehová. Se fortaleció en Dios y consultó a Dios. Ahora alguien podría decir, parece ser que es un alienado, ¿no? Porque semejante problema con todos los pueblos, con sus hombres, perdiendo la familia, y este hombre está tratando de tener una salida espiritual. No, pero recuerde, dice que lloró primero, después se angustió. Realmente él sintió el pesar, él comprobó lo negativo de la situación, lloró, se angustió, pero se fortaleció en Dios y consultó a Dios. Parece fácil lo que él hizo, lo hizo muy rápido y resolvió la cuestión, pero no lo es. ¿Cómo es que llegó a dar este paso? Es que David era un hombre entrenado en esto de buscar a Dios, confiar en Dios, buscar el socorro de Dios. Ya de adolescente, de jovencito, él estaba allí en el campo con las ovejas y tenía que proteger las ovejas, y allí recurría a Dios.
y Dios lo sostenía y lo protegía. Y más adelante, ya de joven, el jovencito, él tuvo que enfrentar a Goliat. ¿Y cómo lo hizo? Y también recurrió a Dios, consultó a Dios y se fortaleció en Dios. Él ya estaba entrenado en esto, de en medio de la prueba, ir a Dios, buscar a Dios, la fortaleza de Dios, sostenerse en Dios. Ahora, es difícil que nosotros hayamos atravesado una prueba como la que hemos leído hoy. Realmente, puede ser que alguien que esté siguiendo esta reflexión haya vivido algo así, de tener problemas con todo lo que sucede fuera de la casa, con toda la gente que conocemos, problemas y enemistades. Y de pronto entramos puertas adentro de nuestra casa y también problemas dramáticos con la propia familia. Es difícil que simultáneamente se haya dado esto en nuestras vidas. Indudablemente es una prueba terrible la que tuvo David. Una prueba que realmente golpearía al más fuerte. Aún el hombre espiritual podría claudicar en esto. Y pienso en este momento en el profeta Elías, un hombre duro, áspero, firme, que transmitía el mensaje de Dios en medio de un reino totalmente alejado de Dios, comandado por Acab y Jezabel. Sin embargo, él se levantaba y daba el testimonio de Dios y transmitía el mensaje de Dios. Y allí lo encontramos en el Monte Carmelo, donde él se reúne frente a los 400 sacerdotes, falsos sacerdotes allí del dios Baal. Y allí confrontando con ellos, Dios bendice su sacrificio y entonces él aprovecha la ocasión y ejecuta a los 450 sacerdotes de Baal. Es el gran triunfo. Y Jezabel le manda a decir, para mañana vas a estar muerto. Lo quiere asesinar. Y allí le pasó lo contrario a David, se debilitó. Entró en un momento de debilidad espiritual. Sintió temor por su vida, caminó un día por el desierto, se sentó debajo de un arbolito, de un arbusto, y allí deseó morirse. Claudicó en el momento de la intensa prueba. En este caso, David no claudicó. Él estaba entrenado, preparado para buscar a Dios, confiar en Dios y apoyarse en Dios. Es lo que dice él mismo en el Salmo 34, ¿no? Versículos 4 y 6. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David estaba acostumbrado, en medio de las dificultades, a buscar a Jehová, a clamar a Jehová. Y fíjense lo que leímos recién. Y me libró de todos mis temores y me libró de todas mis angustias. Él había comprobado reiteradamente que podía recurrir a Dios y que Dios lo iba a sostener. Era su experiencia, estaba entrenado en esto. Más adelante, mucho tiempo después del rey David, encontramos al profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías es uno de los profetas que más tuvo que sufrir en su ministerio. Tuvo que profetizar bajo varios reinados allí, en medio de los judíos, desde jovencito, durante 10, 20, 30, 40 años. Y siempre tuvo complicaciones y un resultado muy escaso en medio del pueblo. No lo querían ni los de su propia ciudad, ¿no? Era de Anatot él, y lo rechazaban hasta sus propios vecinos, lo querían matar. No le permitían ir al templo. Tenía prohibido ingresar al templo y tenía que darle allí el mensaje escrito para que su siervo, su ayudante, lo leyera. El sumo sacerdote, que era su enemigo, lo capturó, lo azotó y lo puso en el cepo un día. Después lo liberó. Después salió fuera de las murallas de Jerusalén y lo tomó allí un comandante y dijo, sos un traidor, nos vas a delatar, estás a favor del enemigo. Y lo capturó y lo tomó preso. Allí fue a parar a la cárcel. Y después de estar en la cárcel, lo metieron finalmente allí en una fosa, en un pozo de agua seco, para que muriera. 10, 20, 30, 40 años de oposición así, de persecución sobre su ministerio, con nulo casi resultado. ¿Cómo pudo sostenerse? ¿Qué le dijo Dios a él para que se sostenga? Jeremías 33 leemos, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. ¿Y qué le dijo? Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Tenés que apoyarte en mí. Clama a mí, yo te voy a sostener, te voy a responder. En medio de los problemas que tuvo que enfrentar vez tras vez, la solución es mirar a Dios, buscar apoyo en Dios, el sostén de Dios y confiar en Dios. Y pudo sostenerse año tras año en ese ministerio tan hostil que tuvo que ejercer en medio de los judíos. David, en su peor día, confió en Dios y le consultó. Y no fue algo instintivo, no fue algo repentino. Él lo tenía pensado esto que hizo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él tenía plena seguridad en que en medio de la terrible prueba Dios lo iba a sostener. Y por eso se fortaleció en Dios. Tal vez no hayamos pasado por una prueba semejante como la de David. No sabemos el futuro, si vamos a enfrentar una prueba semejante. Pero es importante que nos preparemos para esa prueba, que nos entrenemos en esto de buscar a Dios, de confiar en Dios, de fortalecernos en Dios. Y pensemos, hermanos, en base a esta reflexión, a este estudio que estamos haciendo sobre David, una serie de preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no?, en medio de esta reflexión. ¿Cómo podemos prepararnos ahora para el tiempo de las tormentas? ¿Qué significa confiar en Dios? Fortalecerse en Dios. ¿Cómo podemos buscar y recibir la guía de Dios? ¿Qué podemos hacer para buscar y recibir la guía de Dios cuando estamos en medio de las tormentas? Importante pensar en estas preguntas y profundizar en esta experiencia de David, que en medio de la tribulación se fortaleció en Dios y consultó a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.